Hola a todos y bienvenidos al vlog y podcast del Dogliner, un podcast eh, sobre tecnología aplicada a la comedia y también otras cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata este cambio climático que dice Bill Gates que ya nos alcanzó? Yo la verdad sí lo he sentido, sobre todo fuera de aquí de la oficina. Pues hemos estado a 20, 25 grados, una cosa así, pero aquí dentro se sienten 5 grados. Y luego, bueno, pues de pronto los apagones en el norte, los fríos, nortes en el puerto de Veracruz, y de repente aquí cambia un poco el clima, está bastante raro, ¿no? Eh, um, mucho frío, pero además, pues obviamente también mucho trabajo. Les cuento que una de las rutinas que tengo ya establecidas desde hace mucho tiempo es que todos los lunes, eh, pues grabo episodio, o creo materiales, o genero cosas. Y eso cierro el lunes completamente a citas y todo. Y procuro hacer todo esto, ¿no? Entonces voy adelantando materiales y eso me da tiempo de hacer investigación durante la semana y, perdón, buscar algunas cosas, etcétera. Pero estas últimas 3 semanas, 4 semanas, en realidad han sido complicadas para mí en el tema de trabajo porque pues tengo que preparar clases, tengo que preparar materiales, tengo que preparar reportes para clientes y otras investigaciones que he estado haciendo también para clientes. Y entonces, pues eso va siendo una bola de nieve. Ahorita escucharon que sonó ping. Bueno, son mensajes de clientes que, y dónde estoy y qué estoy haciendo. Y entonces, pues así nos ha ido tocando. Entonces, ahora no vi tantas aplicaciones, pero lo que sí es que con uno de los clientes hicimos unas sesiones sobre creatividad y creo que nos vendría bien también de pronto hablar y tocar el tema de la creatividad en el podcast, porque bueno, al final del día, pues lo que hacemos nosotros es un trabajo creativo en la comedia. Eh, Escribir los chistes, escribir las historias, pensar en cómo vamos a exponerlo, por qué queremos hablar de estas cosas, qué nos motiva, etcétera, etcétera. Entonces, creo que valdría la pena de pronto tocar el tema de la creatividad y pues mostrarles un poco de pues no sé cómo llamarle porque no es un sí un curso, pero tampoco era cae más en el tema de la consultoría. Entonces, eh, eh, platicando con estos clientes que tienen que crear contenidos y sobre todo basado en pues ya una serie de lineamientos que ellos ya tienen establecidos, pues de pronto para quien genera los contenidos, pues sí, es complejo tener que alinearse eso. Y eso también nos pasa a nosotros cuando hacemos shows corporativos que, híjole, tengo mis opiniones ahí encontradas, porque, pues, por un lado, pues, tienes que dejar de ser tú para ser la marca y contar historias que a la marca le encantaría que contaran, pero que la gente que trabaja en esas marcas le cuesta trabajo escuchar, porque no está acostumbrado, o sea, pensando que es un show de comedia. De repente, meterlos en esas dinámicas puede ser complicado. Sé que hay comediantes que lo hacen perfectamente bien, pero habemos algunos otros que nos cuesta todavía más trabajo, quizá porque tenemos menos experiencia que ellos en poder eh, hacer estos guiones. Pero inclusive yo dando clases, tratando de jalar chistes para ellas, bueno, también llega a ser complejo, ¿no? Entonces, este curso lo dividí en tres partes, esta consultoría la dividí en tres partes, que uno tiene que ver con la creatividad. La segunda parte tiene que ver con el storytelling. Y la tercera, pues ya tiene que ver más con estrategias de cómo es que pones todo esto junto en un solo lugar. Entonces, esto lo hacemos para marketing, lo hacemos para publicidad, lo hacemos para comunicación, pero también podemos utilizarlo perfectamente para la comedia. Entonces, siempre digo que
pues a veces no nos sentimos a gusto con, eh, o no nos sentimos bien, o no nos sentimos creativos, o estamos muy dispersos, estamos muy cansados, ya llegamos al límite de nuestra paciencia, de nuestra creatividad y de muchísimas cosas. Pero siempre hay una forma como de regresar esa musa en lugar de esperar a que pues aparezca de la nada y nos dé algunas ideas. Entonces, eh, alguna de las cosas que yo hago es, eh, tengo un pizarrón blanco en el baño, sí. Allá al ladito de la regadera, obviamente la parte de afuera, entre la taza y la regadera, ahí puse yo un pizarrón blanco. Entonces, Eh, es lo que utilizo yo de pronto para inspirarme cuando, por ejemplo, la almohada no me ayuda, y otras cosas tampoco. Y esas otras cosas, como por ejemplo salir a caminar, es una muy buena idea. De repente ver otros espacios, ver gente. Uno de los lugares que me gusta visitar son los supermercados, porque ves muchas cosas ahí, sobre todo, no, ahorita a lo mejor no tanto por el tema de la pandemia, pero sí veo gente y me gusta observar las cosas que hacen. Cuando salgo a caminar, pues obviamente con distancia, en la zona donde estoy no hay tanta gente, entonces es como más seguro salir a caminar. Pero de la poca gente que puedo ver, pues me voy imaginando historias y eso lo voy anotando en mi teléfono, ya sea a través de un mensajito, me mando un WhatsApp. Ella me manda un mensaje porque en WhatsApp lo que hice fue tener hice un grupo, le avisé a la gente que iba a crear un grupo con ellos. Una vez que ya tuve el grupo, lo saqué y ese grupo es el que yo utilizo para mandarme mensajes de cosas que se me van ocurriendo. Si es que no hice una nota de voz. Entonces, ese es un tema de creatividad. Y muchos profesores de stand-up lo recomiendan. Entonces, salir, ver gente, imaginarme historias, etcétera, eso me va ayudando a que las voy poniendo en notas y cuando las necesito las recupero y es como voy de pronto empezando a estructurar. Luego está caminar, por ejemplo, si no puedes salir, está caminar en tu casa y entonces vas dando pasitos de gallo, gallina, gallo, gallina, gallo, gallina y entonces vas de un lado a otro. También lo he ocupado porque, por ejemplo, me han recomendado mucho esta aplicación de Headspace para poder meditar, pero la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo porque tengo ahí mis ideas sobre la meditación y todo este rollo, entonces una forma de meditar es justamente eso, vas de un lado a otro en una habitación y también eso empieza a un poco entumir tu mente y empiezas como a meditar y empiezan a engranar algunas cosas. La otra, la que te digo, es la del pizarrón en la regadera. Y ese a mí me gusta más porque, por un lado, es el único lugar donde estás solo. Bueno, en el caso de ustedes que viven con más gente, pues sí, pero yo que no vivo más que conmigo mismo, curiosamente, pero es el único lugar donde me puedo terminar de concentrar. ¿Por qué? Porque una, estás solo, ¿no? Ya sea que vayas a hacer pipí o popó, pues de repente en ese momento de soledad, pues algo viene a la mente. O cuando te estás bañando. Una forma que tengo yo de generar ideas, los momentos eureka o los momentos ajá, es justamente así. Me meto a bañar con agua muy caliente, lo más caliente que soporte tu cuerpo. Y en lugar de agacharme a lavarme los pies, subo, bueno, sí. No, perdón, en lugar de subir los pies para lavarlos, sí, es al revés. En lugar de subir los pies para lavarlos, me agacho porque el flujo de sangre iría más rápido hacia la cabeza, porque el agua caliente. No es todo cierto, pero a mucha gente le funciona esa idea de agacharse y que el flujo de sangre sube y baja, etcétera, etcétera. Más bien, es el momento, es el estar solo, es hacer una actividad que no requiere tanta intelectualidad como bañarte y eso provoca
que de pronto tengas estos momentos de iluminación y que digas, ya la hice con eso. Entonces, esa es una forma de llamar a la musa y de que venga, porque pues siempre es complicado, ¿no? Y sobre todo cuando te estás obligando a escribir, decía yo en otros episodios del podcast, eh, de pronto todo el año pasado, escribimos en Ten Comedia, pues prácticamente, no sé, yo creo que han de haber sido unas 12 o 15 rutinas, eh, cada 15 días. Y de pronto, pues ya no sabes qué, entonces, ¿qué hacemos? Pues ahora escribimos sobre ese tema, pero no necesariamente de eso, etcétera, etcétera. Entonces, obligarte a pensar, de pronto sí llega un momento de hartazgo que, pues, te friquea ahí, ¿no? Entonces, aquí lo voy a dejar hasta esta lámina, que tiene que ver Synapse, que era lo que yo decía. Lo que les comentaba de una buena idea es estar en un lugar tranquilo, solos, o ver a la ventana, o caminar, o cualquier cosa que te relaje, porque eso va a permitir que de pronto venga la inspiración. Y las otras son unas aplicaciones que yo les recomiendo utilizar. MileNote, que yo la uso para escribir mis notas. Ahí voy escribiendo las rutinas y ya después las voy pasando a las otras aplicaciones que les contaba yo, justo para poder hacer los sets. Hay otra aplicación que también utilizo, que es MileNote. MileNote lo que permite es, o lo que me permite, o lo que me ayuda a hacer son tableros visuales. Entonces, de repente alguna imagen, algún meme me da alguna idea y entonces puedo irlos poniendo en estos tableros e irlos conectando para generar un arco narrativo y poder ir contando una historia. Otras son esas aplicaciones, algunas, esta de Thinkamingo, son unos dados creativos para ayudarte a contar historias. Entonces, pues ahora sí que echas los dados y cada dado tiene en cada cara dibujado un elemento y ese elemento es parte de la historia. Entonces, conforme vayan cayendo, pues vas escribiendo las historias y te obliga a que vayas uniendo ideas que a lo mejor tampoco tengan mucho que ver, porque ese es uno de los mejores ejercicios, cómo relacionas cosas que no tienen nada que ver. Entonces, pues vamos a dejarlo hasta ahí en este episodio del podcast. Eh, Eso es con lo que he estado trabajando últimamente, porque también el cansancio, el burnout y todo este rollo van minando la creatividad. Entonces, estas son buenas ideas para empezar a escribir si es que necesitas arrancarte en segunda. En el siguiente episodio, pues yo creo que vamos a seguir con algunas técnicas y estrategias de cómo arrancarte en segunda creativamente y que puedas aplicarlo en tus rutinas. Y bueno, pues eso es todo por ese episodio. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Sigan sanos, cuídense.